Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias a la gente que está sentada por aquí. Muchas gracias por acompañarnos en este foro, el cual de la FILU 2025. Hoy tenemos aquí el placer, el gusto de recibir en nuestra pequeña ciudad de Jalapa a Uri Bleier. Lo tenemos por acá, el cual es una de las figuras que viene a esta FILU a presentar su libro, su último libro, publicado en Alfaguara, que se llama Esta Cuerpa Mía, lo cual es en la tarde se va a presentar más específicamente el libro, pero este espacio vamos a aprovecharlo para poder platicar con Uri temas más específicos quizá y más divertidos para mí, más ricos, que tienen que ver con la creatividad, con el oficio de escribir, con la disciplina o autodisciplina, ¿no? También de escribir, qué escribir un cuento, por qué escribir una novela. Esta es la tercera novela de Uri, si lo tengo claro. Entonces creo que pocas veces, salvo bueno, en las presentaciones del libro, hay que hablar de los libros como tal, hay que venderlos, hay que presumirlos, hay que diseccionarlos, pero pocas veces a veces se tiene la oportunidad de poder platicar sobre el gusto y el placer de leer y escribir, que yo creo que a veces son lo mismo. Y tenemos aquí pues a un autor que ya me di a la tarea de buscar ahí y ya ha recorrido mucho con este libro que he leído muy bien, que además está sabroso. No vamos a spoilear porque la presentación formal del libro es más en la tarde, pero bueno, aquí tenemos a Uri Bleier. Gracias por estar aquí en Jalapa, en la FILU. Y bueno, quiero empezar con la pregunta. Bueno, primero, ¿cómo te ha recibido aquí la ciudad? ¿Llegaste? Bien, muy contento la verdad de estar aquí. Justamente estuve en la Feria del Libro de Buenos Aires hace como 3 semanas, algo así, y después de presentar el libro en España y recién llegué y bueno, me vine para acá, así es que muy contento de estar viajando con el libro, que es una experiencia para mí nueva y muy divertida. O sea, como primero tú vas llevando al libro, ¿no? Y de repente sucede algo que el libro empieza como a arrastrarte y a llevarte a ti, y me parece una experiencia muy linda. Así que muy contento de estar aquí por primera vez además. ¿Es la primera vez que visitas Jalapa? Sí. Está padre esa particularidad de que está en Buenos Aires, está en España y de repente Jalapita, así que haya Jalapón. Jalapa es una ciudad muy pequeña, pero considero, además de mucha gente, que Jalapa es una ciudad centro o foco, culturalmente hablando, en todo el país. Bueno, yo quiero empezar, yo le comentaba hace un momento a Uri, me dedico también a escribir y a dibujar, y yo le decía que le tengo miedo a las novelas. Fíjense que tanto a leerlas como a escribirlas, okay, ¿no? Y me gustaría que nos platicaras cómo llegaste a la escritura. Yo tengo entendido que vienes de otro lugar totalmente. No sé si tú consideras que tardaste en llegar, en abrirte a esta necesidad o a ya decisión de yo quiero vivir de la escritura, quiero escribir porque hay que decirlo, la escritura es bien celosa con sus tiempos, por eso exige una pasión, una autodisciplina. ¿Cómo fue para ti? ¿O siempre tuviste la espina pero no te dejaba el mundo? ¿O de repente fue como, no, fue un quiebre con el mundo total y de pronto surgió la literatura, la necesidad de escribir una novela? Tengo entendido que son 3 novelas, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa llegada a la literatura? Bueno, es creo que interesante porque cada uno va llegando justo por otro lado, y para mí sí hay una sensación, no de que llegué tarde, pero bueno, no parecía el camino que iba a tomar como muy al principio de mi vida, aunque siempre había tenido la escritura como una parte fundamental para expresarme, digámoslo así, ¿no? Entonces, cuando me enojaba con mis papás, o había algún problema en la familia, o sentía algo por alguien, entonces iba, agarraba un cuadernito y a mano como que escribía, ¿no? Entonces, era una especie de cartas a veces, de confesiones otras veces, y de canciones también muchas veces, ¿no? Era como lo que tenía más a la mano, y en donde de alguna u otra forma tener que ceñirte a un formato, ¿no? Como que tenía yo preestablecido como de chiquito, como una canción, ¿no? De repente surgía un proceso de pasar lo que está acá a
al libro, ¿no? Bueno, o al texto, que me parece que ser un autor o escribir o ser un artista en general tiene que ver con la capacidad que tengas de pasar lo que está en tu mente, o sea, puede ser un cuadro, un dibujo, una obra gráfica o una canción o un libro, ¿no? De traducir eso que estás pensando, que muchas veces es bastante abstracto, que tiene sensaciones que se te pegan al cuerpo, al medio, digamos, ¿no? Y en algún momento, pues como a los 26, 27, en un viaje a Cuba conocí como a varias personas que todos eran como artistas de diferentes disciplinas y tenían como unas ganas, no sé, de vivir, de habitar el mundo, tenían un tipo de conversación que a mí me hizo falta en la universidad porque yo estudié negocios internacionales, una carrera muy aburrida. Y que pues justamente no promovía, digamos, la parte intelectual, ¿no? O sea, las conversaciones no tenían que ver con nada pues que a mí me avivara, ¿no? Creo que el deporte por un lado y las artes por el otro son esos espacios como de pasión desbordada que no tienen pues similitud en ningún otro campo o en casi ningún otro campo, ¿no? Tú puedes estudiar negocios, pero no tienes esa pasión por hacer que muchas veces está en el deporte o en el arte, ¿no? Y entonces empecé a producir obra, digamos, contemporánea, sobre todo instalación. Entonces ahí tenemos como algo en común que empezamos con, pues, digamos, el arte. Y después me fui dando cuenta que, bueno, todo lo que hacía tenía mucho que ver con la palabra, ¿no? O sea, la palabra siempre estaba como mediando el proceso y como parte del resultado. Y en algún momento salí a vivir a Australia. No podía seguir produciendo, digamos, instalación porque pues necesitaba un estudio, como mucho más herramientas. Y ahí fue que empecé a tomar un taller y dije, bueno, ¿por qué no empezar a ver si puedo escribir algo más serio? Porque escribía poesía también, pero bueno, mala poesía, pero bueno, todos empezamos haciendo algo malo, entonces simplemente copiaba referentes, ¿no? Lo que me pasaba era que era muy rápida, pues porque era mala, y necesitaba como una carrera de largo aliento, ¿no? O sea, un proyecto que todos los días yo pudiera ir a ese proyecto y como irlo ensanchando, ¿no? Y creo que encontré eso que me interesa, ¿no? Que es como tienes el germen de alguna pues idea y todos los días puedes ir digamos, como ir ampliando esa idea. Y me parece que un poco así se van construyendo las novelas, ¿no? Puedes empezar con una imagen o puedes empezar con algún personaje o puedes empezar con una situación, pero lo que haces todos los días cuando vas a escribir es como párrafo a párrafo, palabra a palabra, vas ensanchando esa historia, ¿no? Y a mí me gusta ver eso, cómo crece, ¿no? Y esa sensación de como no saber hacia dónde va a ir y de repente algo hace clic y se desbloquea, pues digamos como otro espacio en el que puedes empezar a explorar, es muy interesante, ¿no? Entonces vas como desbloqueando esos espacios hasta que va, como si fuera una casa y vas como abriendo ciertas puertas, ¿no? Que muchas veces son complicadas de abrir, pero de repente es como, bueno, ahora hay otra instancia en la que puedo, digamos, como recrearme. Y un poco ha sido ese el proceso, ¿no? Pasar del mundo de los negocios, que no tiene nada que ver, olvidar esa educación y reeducarme en la literatura. Bien, mencionas algo que creo que es muy, ahorita que lo dices es verdad, ¿no? O sea, esta pasión desbordada que uno puede experimentar se puede dar, sí, en los deportes, ¿no? Y en las artes, ¿no? Y yo me gustaría preguntarte, porque además me llama la atención esta predisposición a esto que nombras como proyecto de largo aliento, quizá, ¿no? Algo que te mantenga y casi como una serie, ¿no? Que habemos quienes preferimos películas y habrá quien prefiere series, ¿no? Alguien dice que la película no le quita tanto tiempo, solo 2 horas del día, y la serie te exige, ¿no? Esta maratón.
Y esto con las pasiones creativas es interesante y con los géneros, ¿no? Cómo uno puede irse encontrando, ¿no? Cómo te fuiste encontrando en la novela, tú necesitas este mundo simbólico al cual tú puedes ir inflando poco a poco, poco a poco, poco a poco, que creo que es lo que la novela no solo le exige o te exige a ti como escritor, sino que al lector también, ¿no? A un lector de novelas le exige esa constancia, ¿no? ¿Y cómo colocarías, cómo piensas tú el término que, bueno, lo pregunto porque para mí es fundamental, la autodisciplina, esa pasión que a veces te pueden preguntar, oye, pero ¿cómo estás ahí todo el tiempo y todo el tiempo abonándole? Esa línea entre cuando algo lo haces por pasión casi de una manera obsesiva o es disciplina, autodisciplina. ¿Cómo has manejado eso con la novela? Que yo creo que una novela requiere de esa autodisciplina, esa formación. Además vi que has estado en talleres de escritura, ¿no? Es decir, tienes la disposición a que también la escritura se hace, se comparte, crece mediante la colectividad. No es un proceso individual, solitario, ¿no? Que simplemente lo traigas de nacimiento y de repente, ¡pum!, se dio, ¿no? Creo que ahí entra este factor de la autodisciplina, la pasión y cómo vas equilibrando eso con la novela, ¿no? Que te lo exige, sobre todo. Sí, total. Pues para mí ha sido como un camino en el que me he ido dando cuenta de mis propios procesos, ¿no? Muchas veces intuitivamente llegas a lugares y después alguien pues casi que te puede arrojar un tipo de bibliografía en donde eso que tú estás haciendo de forma intuitiva cobra un cierto sentido, ¿no? Entonces yo relacionaba mucho la escritura a un momento del día que para mí era como tomarme un café y comerme un pan dulce, ¿no? Entonces era el momento en el que yo iba a escribir. Y como me gustaba tanto, bueno, me sigue gustando tanto como ese momento del día en el que me tomo un café y me como un pan dulce, la escritura se iba relacionando en mi interior con algo divertido, ¿no? Ahí conozco muchos autores, bueno, no sé, sobre todo María Fernanda Ampuero, que mucha gente la conoce, es una escritora ecuatoriana. Ella sufre mucho mientras escribe y yo digo, no entiendo cómo puedes sufrir tanto mientras escribes. Para mí siempre ha sido un proceso gozoso, ¿no? Que está relacionado justamente a un ritual. Y después Byung-Chul Han, un filósofo pues medio alemán, medio coreano, tiene un libro que habla justamente como sobre los rituales. Y creo que hay algo muy lindo en relacionar pues eso a lo que te dedicas con una especie de ritual, porque vas ganando algo que no ganarías si no está relacionado a eso, ¿no? Y creo que, sobre todo al principio, los escritores vamos relacionando la escritura a alguna especie de impulso, ¿no? Quizás en la poesía tiene que ver con esa sensación de, ok, necesito sacar esto, o tengo una especie de idea, o una sensación, o un sentimiento, y en la novela igual, ¿no? O sea, hay como un primer impulso que después vas a tener que ir domando, ¿no? Y que va a tener que dejar de ser un impulso para convertirse justamente en una rutina que pues te permita llegar al final, porque casi todas las novelas, cuando menos tardarás un año en escribirla, quizás hay gente que tarda menos, pero es muy raro que te tome menos de un año, ¿no? Un proyecto de este tipo, ¿no? Entonces tienes que buscar la manera de poder volver a ir a ese lugar y sacar algo de ese volver, ¿no? Para mí esa disciplina sí es muy importante y creo que es muy linda. Yo tenía una abuela que tenía como muy buena relación con ella y ella todos los días se levantaba, había perdido o sea, mi abuelo hacía muchísimo tiempo y ella todos los días iba o al súper, o sea, al supermercado a hacer la compra, que muchas veces no compraba nada porque ya lo tenía, o a Liverpool a pasear, donde tampoco compraba nada. Y era una mujer como muy generosa, con su tiempo, te daba todo el tiempo que querías. El único momento del día que no le podías quitar era ese, ¿no? O sea, en algún momento ella iba o al súper o a Liverpool a pasear. Y tenía como 2 horas de su día que la hacían inmensamente feliz y yo nunca entendía cómo esta mujer encontraba como sentido en esta cosa de ir a un súper a pasear o a una tienda departamental a no comprar.
¿no? Y cuando llegué a entender lo que hacía la escritura conmigo, me di cuenta de eso, que realmente una vez que yo había escrito en el día, el resto del día me daba enteramente igual, no me importaba. O sea, si me iba bien, si me iba mal, si veía gente, si no veía gente, ya todo me daba igual, porque yo sabía que al día siguiente iba a volver a levantarme, iba a volver a ir por un café, por un pan dulce, iba a volver a escribir, ¿no? Y en esta especie de repetición, una vez que no te das cuenta que ya pasó como esa magia en ti, te das cuenta de cuánto sentido cobra la vida cuando estás haciendo algo que parece muy nimio o muy tonto, ¿no? Pero hay algo ahí, ¿no? Entonces, para mí la escritura está muy relacionada a esta especie de rituales en los que tú encuentras sentido, porque lo que te da sentido es el ritual, no lo que estás haciendo, ¿no? O sea, no importa, si tú todos los días es como, voy a ir a echarle agua a una planta, de repente tú encuentras sentido en ese ritual, y es muy interesante después entender cómo funciona la vida, ¿no? Que parece que tenemos que hacer alguna cosa muy grande o que tenemos que trabajar de cierta manera, ¿no? Pero qué tan importantes son esta especie de rituales a los que nosotros le atribuimos pues una cosa un poco mágica y que te permite pues pasar de una pasión, creo, a un oficio. Claro. Creo que si te entiendo, es como también este ritual es el que va fortaleciendo la autodisciplina, ¿no? El ritual ayuda a que uno pueda estar. Y entonces estos microrrituales cotidianos, diarios, tendrían que ver con las maneras que tenemos de habitar el poco o mucho tiempo que tenemos para nosotros, ¿no? Y creo que requeriría una escucha, además. O sea, creo que puede haber gente que pase por sus rituales sin saber qué está pasando por sus rituales. Y entonces quizá la escritura requiere esa oreja, esa atención de que estoy pasando por este lugar, ¿no? O sea, el momento en el que te diste cuenta que necesitabas tu pan y tu café para escribir o leer, creo que ahí ya hay una toma de conciencia de que ese espacio es habitable, es tuyo y por lo tanto puedes gozarlo, ¿no? Me llama la atención esto que dices, ¿no? Para ti la escritura es gozo, ¿no? Creo que para mucha gente a la que nos gusta escribir, la escritura siempre trae un gozo, aunque creo que también de pronto el proceso creativo, el proceso ya de elaboración de un libro puede llevar a momentos ahí muy estresantes, ¿no? Muy difíciles para cualquier persona que está pasando, ¿no? Como ese momento. Y me cuadra esto que dices de tu gozo, porque sin spoilear, la novela de Esta cuerpa mía tiene un sentido del humor, ¿no? Que se me hace muy ácido, negro también, y uno la pasa muy bien leyéndote. Entonces no me cabe otra idea más que este cabrón la pasó muy bien escribiendo esto, ¿no? Y eso se agradece también. De pronto en la literatura puede haber, no siempre, pero creo que la narrativa se ha soltado más de eso, ¿no? Pero para quienes soy un lector que viene del ensayo y de la poesía, y a veces ahí abunda una solemnidad, ¿no? O una seriedad. De pronto la narrativa que tiene esta soltura, este sentido del humor, esta inteligencia para reírse del personaje o de otras cosas o de sí misma, la voz, pues se disfruta, ¿no? Pero sí te preguntaría, ¿no? También, ¿en qué momento pasas del goce? ¿Cómo han sido esos momentos donde has pasado del goce de escribir? Que yo creo que es cuando uno quizá está empezando algo, porque es como un enamoramiento, ¿no? Yo creo que tú te enamoras del texto, pasas esa etapa del enamoramiento químico y después llega ese punto en la escritura, en el conjunto de textos donde le dices al texto tenemos que hablar, ¿no? Algo está pasando aquí. ¿Cómo ha sido ese proceso, ¿no? de hacer acuerdos, de hablar con esta, es casi de verdad por el celo que requiere a veces la escritura como disciplina, el oficio, es una pareja. O sea, es una pareja que te exige tiempo, te exige que escuches, ¿no? Te transforma, te cambia, ¿no? ¿Cómo ha sido esa parte de pasar del gozo a estas partes ya un poco más delicadas, más complejas y complicadas que todo libro requiere?
Sí, me gusta esa metáfora de, bueno, la escritura como una relación, ¿no? Porque creo que sí, en algún momento, mientras estaba en esta especie de rituales, que bueno, por ejemplo, este libro se escribió mucho en la pandemia, y bueno, yo tuve pues el privilegio de poder no salir, ¿no? Porque, por ejemplo, el personaje que está basado en una serie de entrevistas que yo hice, que es una chava trabajadora sexual, ella no podía darse el lujo de quedarse en su casa, ¿no? O sea, ella tenía que ir a arriesgar su vida, como lo hacía todos los días, para conseguir sustento. Yo que pude, digamos, como quedarme en la casa y entrar en esta especie de ritual, de repente me fui dando cuenta también que yo vivía de mis humores literarios, o sea que bueno, esto fue como yo le llamé, ¿no? Entonces los días en los que la escritura iba bien, yo estaba contento. Los días en los que me trababa, no estaba tan contento o iba perdiendo, digamos, ese gozo se iba transformando por algo más, ¿no? Y yo creo que sí, que es como justamente hay una etapa en la relación en la que se pasa el enamoramiento y es como, bueno, ahora para que esto se mantenga hay que chingarle. O sea, hay que empezar a trabajar desde otro lugar. Y ahí creo que también tiene que ver, en mi caso, por ejemplo, con la corrección, que para mí la corrección es el proceso más complicado y el que menos disfruto, porque mi escritura creo que está muy impulsada por la palabra, o sea, el lenguaje es el que me va llevando, ¿no? Entonces yo entro, digamos, en una especie de voz y esa voz es la que me va llevando, me va arrastrando cada vez más hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, y para mí eso es muy gozoso. Yo encontré en una novela pasada y después con esta, tengo como, estoy, no sé, perdidamente enamorado del español mexicano, sobre todo, o sea, como es completamente plástico, sus posibilidades son maravillosas, la influencia que tenemos local, que no la tienen muchos países de Latinoamérica, le dan al español mexicano algo que creo que no tienen los demás, ¿no? Y por algo creo que también muchos escritores mexicanos, pues estamos más cerquita de la oralidad, ¿no? Y hay muchos libros muy importantes, empezando por Rulfo, ¿no? Que está muy cerca de la oralidad. Hay algo ahí que nosotros logramos entender, que creo que en otras literaturas pues se acercan mucho más a esta especie de solemnidad o a la seriedad con la que se trabaja el lenguaje, un poco más académico, un poco menos juguetón hasta cierto punto, ¿no? Entonces, a mí ese lenguaje me va arrastrando, me va arrastrando, pero después no solamente tienes que construir la historia, sino que tienes que construir ya el artefacto libro, que no es lo mismo que escribir escribir un libro y armar un libro son dos cosas un poco diferentes, ¿no? Uno tiene que ver con la historia, con la capacidad que tienes de darle al personaje las características de generar o de crear ese mundo, y después es un artefacto. Para mí es como si escribieras una servilleta completa y después la tensión narrativa es 2 puntos que tú seleccionas de la servilleta, la jalas y entonces hay muchas partes de la servilleta que se caen, ¿no? Que le están dando el sostén, pero que no están arriba, ¿no? Y esto pasa con la estructura, ¿no? Entonces ahí es donde yo empiezo a sufrir mucho más, y realmente se convierte en un proceso muy complicado. Ahora estoy escribiendo otra novela que está muy escrita, pero bueno, que le tengo que dar esta forma de libro, ¿no? Y entonces ahí empiezas a cuestionarte cosas como en dónde está la tensión narrativa, pues un poco cuál es la estructura que vas a utilizar, cómo se van a mezclar, en este caso hay 2 voces, ¿no? Cómo se van a mezclar, y eso pues ya para mí empieza a ser un proceso mucho más complicado y que me exige en muchos momentos también como una sociabilización de lo que pasa. Y para mí los talleres en eso son muy importantes porque logras, o sea, creo que hay algo, es como ir al psicólogo, ¿no? O sea, vas, eso es una cosa muy egoísta, horrible, ¿no? Vas tú a hablar de tus problemas todo el rato ahí como una verborrea, pero tú encuentras en esa verborrea algo que te da sentido, ¿no? Y esto mismo para mí pasa con la sociabilización de la escritura, ¿no? Tú vas hablando, vas recibiendo una escucha, de repente hay personas que te dan como
puntos de vista que tienen sentido y que a partir de ahí tú dices, ok, bueno, entonces puede ser por acá, ¿no? Entonces, la parte personal de estar pensando todo el rato como obsesivamente me genera como mucho menos gozo del que me genera estar ahí como tecleando como un loco y divirtiéndome. Sí. Me gusta esta idea de que cuando sientes esa tensión, esa crisis, de que viene con la corrección, en la que ya no sabes exactamente, no sé, se te perdió la novela, se te pierde la forma del libro, que cuando tengas esta crisis, este proceso más complejo y complicado, es cuando tú recurres a la escucha de otras voces que puedan leerte. Me parece además un acto de humildad, ¿no? El cómo poder hacer crecer justamente un libro a partir de lo colectivo, ¿no? O de la otredad, de un lector en el que nosotros depositamos la confianza para que haga algún comentario, ¿no? Eso creo que habla de qué tipo de escritura estamos leyendo. Y a mí también disfruté la novela porque alguien me había dicho alguna vez que los narradores tenían que tener olfato y los poetas oreja, ¿no? Y tienes una sensibilidad, ¿no? Uri Bleier tiene una sensibilidad en este libro de Esta cuerpa mía, y no dudo que en los demás también, para justamente fijarse en la oralidad del lenguaje, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo en el habla de la gente? Que creo que ahí está pasando todo. Ahí están pasando las historias, ahí están pasando la musicalidad, ahí está pasando incluso a veces la transformación del idioma, ¿no? Se da en la oralidad, y creo que justamente un escritor, lector, tiene que estar atento, ¿no? a estas cosas, de cómo se maneja eso. Y sin embargo también encontré pequeños fragmentos cuando estás, por ejemplo, hablando, voy a tomar el personaje de Leonardo, ¿no? Que es esta chica trans, ¿no? Su proceso. Estás en una oralidad, estás en una narración de la historia, todo va, esta narrativa, este morbo también, que es muy rico. Es muy rico cuando alguien se acerca a una historia, o cuando un lector nos acercamos a las historias por medio del morbo, del chisme, ¿no? Cuéntame ese chisme porque está sabroso, quiero saber qué pasó, ¿no? Pero de repente hay fragmentos donde aterrizas o encierras todo en 2, 3 renglones, usando ya no una estructura, bueno, sí la estructura, pero una solución no narrativa, sino metafórica. A veces Leonardo, ¿no? Aterriza lo que está sintiendo y pensando a través de una metáfora, lo cual a mí como lector ya me ganaste, ¿no? En ese sentido. Ahora, también a mí me gustaría tocar el tema de cómo se construye un personaje, cómo te desdoblas como escritor para crear un ente hoy en día, en el que también pareciera que uno siempre se está cuestionando cómo cruzar una línea para dibujar un ente. ¿Lo puedo construir? ¿Tengo derecho a construir un personaje? ¿Desde dónde lo puedo construir? ¿Cómo me cruza a mí? ¿Es mío? ¿Puede serlo o no? Yo pienso que la literatura es una forma de vivir otras vidas, siendo tanto lector como escritor. Y si no tuviéramos esa libertad, para mí no tendría sentido, ¿no? ¿Cómo construyes hoy en día, en el presente, ¿no? Desde ti, un personaje para una novela como Esta cuerpa mía, ¿no? Que es una mujer trans, toda su travesía? ¿Cómo lo vas tejiendo? ¿Qué preguntas te vas haciendo en el camino, ¿no? ¿Qué dudas tienes incluso quizá después de haber publicado el libro, ¿no? Que creo que es una responsabilidad que tiene más, bueno, no sé si más o menos, pero la tiene con más frecuencia el narrador, ¿sabes? Creo que en la poesía o en otros géneros puedes esquivar ese tipo de problemáticas, pero no me imagino una novela donde pues no construyas un personaje, a menos que sea muy mala, ¿no? Claro, entonces, ¿cómo construyes un personaje hoy en día donde nos cuestionamos en cada momento si tenemos el derecho a construir o no algo como que tenga la esencia de una persona? Pues sí, creo que es interesante. Primero, voy a tomar la pregunta como al revés. Creo que
la responsabilidad del artista, una de ellas es hacerse cargo de lo que está trabajando, de lo que está haciendo, ¿no? Y creo que se ha perdido un poco esta responsabilidad, ¿no? Hace muy poco en México, en el museo, en el MUAC, que es el Museo de la Universidad de la UNAM, hubo una exposición que, bueno, fue muy polémica porque fue pues bastante violenta para el colectivo de las mujeres trans, trabajadoras sexuales, y lo que hizo el museo de una universidad fue, primero, mandar una circular escrita por un abogado, o sea que no hay gente que escriba con un lenguaje menos vivo, o sea, es como un lenguaje completamente muerto y asqueroso, porque es como levantar un muerto, una cosa que de verdad es muy fea, ¿no? Y abstraerse de una manera que yo digo, es insólito que una universidad no pueda aceptar una responsabilidad. O sea, ¿cómo tú vas a instruir a niños o a jóvenes si tú no puedes decir perdón, me equivoqué? Si tú no puedes entablar un diálogo desde el error. Entonces, me parece como muy sintomático del mundo en el que estamos viviendo que una institución no pueda hacerse responsable ni siquiera de la conversación que suscita su decisión de exponer o hablar de un tema, ¿no? Y me parece que la responsabilidad del autor está ahí, ¿no? Ok, yo quiero construir este artefacto, me tengo que hacer responsable de la conversación que surja después de que el artefacto no sea solo mío, ¿no? Y esto me parece muy importante, ¿no? Después, creo que el arte es ese espacio para desbordarse, ¿no? Para que la pasión no esté contenida. Y muchas veces la pasión no contenida tiene que ver con eso, con, pues quiero hacer una cosa que puede ser un poco una locura, que es quizás escribir un personaje con unas características que no tienen nada que ver con la vida que yo estoy viviendo, ¿no? En mi caso, lo más importante fue decir, ok, ¿cómo lo hago? Desde el respeto y imponerme una serie de cosas que yo no quería cometer. O sea, entonces tenía que ver con, no quería instrumentalizar las vidas de las mujeres trans, y esto tiene que ver con una parte del proceso que yo viví, que no tiene que ver con la escritura, ¿no? O sea, cómo hago partícipe, porque este libro, digamos, pues una parte de la base es una serie de entrevistas que yo le hago a Cassandra Guaso. Entonces, cómo ella forma parte de este libro, ¿no? Cómo ella se beneficia de que yo esté trabajando con ella sobre un poco su historia, ¿no? Cuando yo empecé a escribir el libro, yo empecé a desarrollar la voz. Para mí es muy importante, o sea, la voz del narrador, ¿no? Sin la voz del narrador yo no puedo construir nada más, ¿no? Es ahí donde empieza, o sea, es como la semilla. Muchas veces escribo textos, digamos, como largos, no sé, 10, 15 páginas, 8 páginas, y de repente hay un fragmento en el que yo digo, mira, en este párrafo está la voz. Entonces, a partir de esa voz empiezo como a construir. Pero en este caso, me fui dando cuenta que la historia de una mujer trans, trabajadora sexual, racializada, cosa que yo no soy, no la podía escribir desde el desconocimiento, con la pura, o sea, el imaginario colectivo, ¿no? Entonces ahí fue que dije, ok, vamos a hablar con una persona que haya vivido esto. Estuve tratando como de llenarme de información, haciendo como un trabajo de campo importante. La encontré en un podcast, contacté con ella y bueno, a partir de ahí empezaron esta serie de entrevistas, ¿no? Pero después era qué no quería hacer, ¿no? Tampoco quería exotizar ni el trabajo sexual ni la pobreza, que son dos cosas que se exotizan mucho, ¿no? O sea, que vistas desde afuera parece muy lindo, y me parece, la violencia muchas veces también se exotiza. Bueno, creo que en México lo único que se hace en artefactos culturales pop es exotizar la violencia, ¿no? O sea, del narco, de todas estas cosas que bueno, pues son casi y se convierten en apologías incluso, ¿no? Y no quería faltarles al respeto. Entonces, pues para no faltarle al respeto hay que entrar con respeto a ese lugar, ¿no? Creo que pues el boom escribía así, ¿no? Ah, bueno, yo soy un hombre que puedo hacer lo que quiera, ¿no? Y muchas veces lo hicieron muy bien, pero ya no estamos en ese momento, ¿no? Entonces creo que hoy se puede, y si hay algo bueno que nos ha traído esta especie de cultura de la cancelación, es que no podemos escribir lo que queramos solamente porque somos el autor o el artista, sino que hay que hacerlo con respeto y desde otro lugar. Entonces creo que así fue como yo lo fui construyendo, ¿no? Entendiendo que yo no quería ejercer ningún tipo de violencia, ¿no?, hacia este grupo,
¿no? Sobre el que yo iba a escribir, aunque esta es una historia como pues una de muchísimas que hay. Y creo que se puede hacer. Lo que pasa es que pues hay que hacer una chamba muchas veces más grande, y si no haces esa chamba, pues te vas a tener, creo, a los resultados que pueden ser maravillosos, pero que pueden ser malos, ¿no? O sea, el problema de Emilia Pérez creo que tiene que ver con, claro, yo quiero producir esta obra desde el desconocimiento absoluto, no me importa, yo soy autor, yo puedo. Bueno, claro, después, no sé, vas a recibir cosas, pues, en ese caso, muy buenas, porque creo que pues, los nominaron al Oscar en varias categorías, pero cosas muy malas, o sea, que recibieron mucho hate, ¿no? Pues, de nuevo, hay que hacerse responsable del artefacto cultural que tú estás sacando a la luz. Sí. Esto que mencionas o sea, fue una frase ahorita, ¿no? Como lo bueno que podría tener esto de la cultura de la cancelación, ¿no? Que es tan polémico, es tan complejo, que en la literatura ha causado como tanto ardor y discusiones, ¿no? Pero pues es una conversación que se tiene que tener en el arte, ¿no? Porque creo que estás hablando de que como autor no eres un pequeño dios, ¿no? Que aunque lo dijera Huidobro, quizá, pero justamente plantearte desde dónde estás escribiendo, sobre quiénes estás escribiendo y cuál es tu relación, ¿no? con estas comunidades o personas que evocas, que presentas, ¿no? Que los presentas, porque no lo puedes presentarlo sin representarlo, ¿no? Entonces, te compromete a estar consciente de dónde estás parado en todo el material humano de lenguaje en el cual estás enunciando, ¿no? Y construyes tu libro. Y esto quizá podrá haber gente que suena que todo tenga que ser demasiado cuidadoso, ¿no? Yo creo que este trabajo con pequeñas fibras de material humano justamente se vuelve emocionante, ¿no? O no sé, quizás somos personas que nos apasiona estarnos metiendo con esa materia, ¿no? del lenguaje, que es donde sucede y donde tiene que haber un cuidado, ¿no? Y porque al final lo que estás construyendo es un objeto de lenguaje, ¿no? Es ahí donde tiene que haber estos cuidados, es decir, esto que hablas de quiero ser respetuoso, también es esto de te acercas a tu práctica de campo, conoce la gente, pero al final donde tienes que poner tus instrumentos y tus herramientas para que esto se pueda percibir o leer de alguna manera es en la materia del lenguaje que tú estás construyendo, ¿no? Porque al final es el lenguaje con el que trabaja pues el escritor, la escritora, ¿no? Y es donde mencionaste también algo con lo cual creo que soy afín, ¿no? De como una universidad, ¿no? O bueno, llamaron a un abogado, de cómo por lo general sucede con las instituciones y es ahí el problema de cuando la literatura se vuelve o un autor o autora, una institución, el lenguaje muere, ¿no? Cientas personas sospechamos que apesta como un cadáver, y quizá la literatura es el lugar donde el lenguaje está vivo, donde está efervesciendo, donde se pone a hervir y suceden otras cosas. Siempre de la mano de la oralidad, porque es ahí donde, en ese mar de la oralidad es donde sucede todo, las historias, los tonos, la voz, ¿no? Y te metiste ahí, casi nombraste la voz como un fantasma, ¿no? Porque ya obviamente lo dices desde una sensibilidad donde sabes ubicar qué es la voz, que no es lo mismo que tú te pongas a escribir toda una verborrea o un vómito verbal y tú dices, aquí hay una voz, ¿no? Entonces, creo yo que esas son las sensibilidades que van dejando la autodisciplina, la pasión, la observación, la escucha que se debe de tener, ¿no? Que debes de tener una escucha para incluso, no sé, alguien me decía también alguna vez, amigo narrador, que decía, me gusta tratar a mis personajes pues como si estuvieran vivos, ¿no? O sea, para mí es fundamental tratar con ellos como si estuvieran vivos, ¿no? Y habla de esta sensibilidad o esta escucha. Y esto que dices también, ¿no? Uno debe de hacerse responsable
no solo del libro como tal o el producto la cosa del lenguaje que sacas, sino también de las conversaciones y discusiones que provoca esa cosa que tú pones afuera, ¿no? En este sentido, ¿cómo ha sido la recepción, ¿no?, de específicamente el libro Esta cuerpa mía? Has tenido la oportunidad de viajar, ¿no? Mencionaste Buenos Aires, España, ahora Jalapita vas llegando, ¿no?, en esta escala. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Qué comentarios? Que creo que es algo que como autor obviamente te interesa. ¿Qué se platica? ¿Qué escuchas? ¿Cuál es la recepción del libro, ¿no? ¿Cómo lo vas tomando? Porque eso además vuelve al libro un ente vivo, ¿no? Sí, sí. Si no causara conversaciones, probablemente estaríamos hablando de algo que nació muerto, ¿no? Con la lengua muerta, ¿no? Y no sería el caso. Entonces, ¿cómo ha sido la recepción? ¿Cómo lo has notado? ¿Qué te ha interesado de lo que has visto que los lectores, las lectoras lo reciben, ¿no? Pues creo que sí, es muy lindo darte cuenta de que no siempre estás al tanto de lo que construyes, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se te escapan, que están ahí, pero que intuitivamente aparecieron, ¿no? Y me parece también importante hablar de eso como desde la humildad, que muchas veces lo que se dice es como, bueno, el artefacto, o sea, el libro es más inteligente que el autor, ¿no? Porque claro, tiene muchas más capas de las que tú quizás pudiste o quisiste darle, ¿no? O incluso ver. Entonces es muy interesante cuando empiezas a recibir justamente como lecturas y te das cuenta que hay cosas que, por ejemplo, tú no pensaste, ¿no? La primera que me causó como, antes de presentarlo incluso, fue muy lindo que me encontré con Terry Holiday, que es como una chava que es una institución dentro del mundo de las mujeres trans. Y bueno, ella le habíamos mandado el libro y me dijo que lo leyó, que le gustó mucho, que le conmovió, ¿no? Entonces, para mí como que me tranquilizó saber que las mujeres trans que se han acercado al libro no sienten que las traicioné, ¿no? Y esto para mí era lo más importante, ¿no? O sea, era la lectura que más me importaba cuidar hasta cierto punto. Pero después, el día de la presentación, uno de los presentadores fue un crítico y la otra fue Frida Cartas, que es una chava trans, que tiene un libro que se llama Transporte a la Infancia, que es muy bueno. Además, Federico Guzmán Rubio se llama el crítico que también presentó, y me dijo algo que yo no me había dado cuenta. Yo paso mucho tiempo en Cuba, y me dijo, el cuerpo en esta novela está tratado como una forma mucho más caribeña que mexicana. Y yo de verdad no lo había visto. Y bueno, o sea, a ver, tenía sentido porque paso mucho tiempo allá, ¿no? Pero fue algo que no tenía ni idea, ¿no? Después otro amigo escritor, Pablo Simonetti, un escritor chileno que también recomiendo mucho, él me dijo, hay algo muy extraño en cómo construyes algunas frases, porque parece como un español, no sé exactamente de qué zona de España. Y después me di cuenta que, claro, habían muchas construcciones que tenían que ver con cómo los cubanos construyen el español, que muchas veces es al revés, se parece un poco al inglés. Entonces invierten un poquito las frases y todo esto estaba ahí en un libro que yo leo y la gente ha recibido como un libro como muy mexicano, o sea, con un lenguaje muy, muy mexicano, ¿no? Y entonces es muy interesante darte cuenta cómo, claro, el libro tiene un lenguaje muy propio que se percibe, ¿no?, como mexicano, y creo que ahí está la magia de la oralidad, ¿no? O sea, cuando tú eres capaz de generar como este artefacto que parezca que reproduce el habla de algún tipo de lugar, pero la realidad es que estás produciendo un nuevo lenguaje o una habla distinta, ¿no? Y eso me parece que es muy interesante como de la recepción. Y después me gusta mucho siempre que escucho que el libro, porque es un libro muy crudo y muy duro, pero al mismo tiempo es un libro que tiene muchísimo, pues, gozo. Tiene ternura. Sí, tiene ternura, además. Sí. Sí, y tiene mucho humor también, ¿no? Entonces, cuando la gente no solo se queda con lo más crudo,
me parece que es muy lindo, ¿no? Porque creo que eso es México, ¿no? O sea, vivimos llenos de violencia en un mundo como... Es muy loco. México, no sé qué lugar tenga los índices de violencia que tiene este país. Y nosotros pues venimos a estos espacios y convivimos pues al margen de la violencia. Eso es lo que sabemos, creo, hacer los mexicanos, un poco por supervivencia, ¿no? O sea, las mujeres, aquí matan 11 mujeres al día y no lo hemos quemado todo. Bueno, ¿cómo se hace eso? Pues entendiendo que también la vida pues va trascendiendo muchos lugares en donde la violencia está muy presente, ¿no? Me parece que eso me gusta recibirlo, ¿no? Porque creo que cuando aprendes a entender que el mundo es complejo, ganas bastantes cosas que no vas a ganar cuando crees que es blanco y negro, ¿no? Entonces, pues creo que un poco por ahí ha ido esta cuestión de lo que he recibido del libro. Yo concuerdo y en que, bueno, a mí me ha pasado que gracias a la literatura, gracias a la lectura, he entendido que el mundo es complejo y creo que te da humildad, te hace sentirte a veces una hormiga, no eres el centro ya, a veces ni siquiera de tu vida, sino que la literatura te permite entender justamente la potencia de esta cosa que llamamos realidad, de las vidas que se viven, ¿no? de la gente que existe. Ya me dijeron que queda muy poquito tiempo, que ya nos callemos. Y bueno, quedan unos cuantos minutos. No sé si a alguien le interese, aprovechando que tenemos a Uri aquí, hacerle una pregunta aquí acerca de del libro puede ser, de esta cuerpa mía, pero también con su quehacer como escritor. Alguien que tenga alguna pregunta antes de irnos con algún comentario. ¿No? ¿Nadie? Por allá. Hola, buen día a todos. Pues felicitarte, yo disfruté mucho tu libro y fíjate que a mí estas partes que estás contando de lo que tú trataste, de lo que te haces responsable, me gusta ahorita el discurso que das, pero lo que a mí me dio el libro me mostró un humano, ¿no? Otra vez me gustó esa parte del libro que me muestra un humano con sus expectativas de ser feliz, de salir adelante a pesar de estos mundos de opresión en los que vivimos. Y eso me gustó esto del lenguaje que citas. Yo no soy especialista, pero esta forma de expresión pareció lo que yo vivo en la calle, lo que vivo con mis alumnos, con algunos otros compañeros, y cómo esta idea de volver a creer en los humanos, ¿no? De estos humanos que están tratando de salir de la opresión, y me llevó para allá. Este libro me gustó mucho, lo leí en 2 tardes, que no me pude desenganchar de la lectura, y ahora justo se lo recomendé a una compañera mía que lo está usando como libro de texto en una de sus clases, ¿no? Y que justo hemos discutido esta parte del humano que tiene este libro. Entonces, en ese sentido, pues agradecerte la valentía y que seas responsable éticamente con lo que produces. Gracias. Pues sí, creo que es lo mínimo que podemos hacer, ¿no? Hacernos responsables de lo que producimos, pero parece que a veces nos queremos solo hacer responsables de lo bueno, ¿no? O sea, como claro, bueno, ahora yo me puedo hacer responsable de lo que hice porque me das un elogio, ¿no? Pero ¿qué pasaría si alguien que es válido, ¿no? Dice, bueno, aquí no está bien o esto pues, se trató de otra manera? Y creo que me parece que ahí también se desdobla una conversación interesante, y esto que dices de la opresión, pues es que es verdad, o sea, vivimos un mundo bien duro, pero ¿cómo vamos a vivir ese mundo fuera de lo duro que es? Porque muchas veces creo que no entendemos hasta qué punto la narrativa que nos vamos, digamos, contando en nuestra cabeza se vuelve nuestra realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo seremos capaces de vivir en una opresión, pero hacer digna la vida mientras estamos bajo este sistema, ¿no? Creo que hay muchas personas que no logran hacer esa separación y que les cuesta mucho más trabajo vivir de una manera como digna, ¿no? O sea, y hay una rabia, y me gusta mucho el concepto de la digna rabia, pero creo que hay más, ¿no? O sea, hay algo más. Y como esto es algo que a mí personalmente me interesa, me parecía muy interesante ir a tener un diálogo, digamos, con las personas que para mí ejemplifican esto de una forma espectacular, que son las mujeres trans trabajadoras sexuales. O sea, son lo último
las últimas no les importa a nadie, o sea, realmente como no hay ningún gobierno que lo esté poniendo en el centro, ni siquiera de una discusión, ya vamos a decir, no vamos a decir una política pública, y aún así tienen como una frase colectiva que es: la felicidad será nuestra venganza. Me parece lo más poético, lo más hermoso del mundo, ¿no? Y es esto, o sea, ¿cómo que tú me oprimas? O sea, yo voy a devolverte una sonrisa, ¿no? Y hay un poema de Pedro Lemebel, que es un autor que me gusta mucho, ¿no? Que dice: yo no voy a poner la otra mejilla, yo voy a poner el culo, compañero, ¿no? Entonces, me parece que en ese humor ácido, ¿no? De tú vas a querer hacerme mal, ¿no? En el caso de Pedro Lemebel usa pues, escondida una metáfora bastante fuerte, ¿no? O sea, como la violación, y es como: venga, tú vas a querer hacer eso conmigo, pero aquí, o sea, lo que te vas a encontrar es mi culo dispuesto, ¿no? Hay algo muy potente, muy potente ahí, y bueno, pues me da la verdad mucho gusto de que esto pase y desencadene conversaciones. Muchas gracias, Uri, por la respuesta. Creo que con lo que platicamos, con lo que nos platicas hoy, sí nos podemos dar una idea de el escritor, el tipo de escritor que eres, cómo escribes, desde dónde, hacia dónde, y también cómo entiendes la literatura justo entonces como una pequeña libertad, pero llena de rabia, llena de potencia, una manera de resistir o una manera de darle respuesta a un mundo que casi nunca entendemos, y casi siempre es mucho más grande, más rápido, más saturado que nosotros. Y bueno, creo que Esta Cuerpa Mía es un libro que uno puede recomendar a cualquier persona que incluso quiere empezar a leer. No tienes que ser trans para reconocerte en el libro, porque tiene una oralidad en la cual cualquier mexicano o mexicana se va a reconocer, que es algo muy rico, tiene humor, ¿no? Tiene estas, bueno, para mí, estos de pronto soluciones poéticas que me hicieron siempre estarme enganchando. Y bueno, muchas gracias por platicar hoy aquí con nosotros en esta Filu. Y ya como último, no sé, me gustaría que si alguien aquí estuvo nada más escuchando, pero tiene adentro la angustia o la necesidad para empezar a escribir, porque considera que tiene cosas adentro que tiene que decir, ¿cuál sería un primer ingrediente que tú le dirías a una persona, ¿no? para que quiere empezar a escribir de otra manera, que no es el diario en casa, la bitácora personal, sino que dice: ¿y si yo tuviera un libro, ¿no? ¿Y si yo publicara, qué pasaría, ¿no? Algo que quieras como decir. Pues primero me gusta que creo que las conversaciones que se tienen alrededor de ciertos oficios que están muy mitificados, como el del escritor o el del deportista de éxito, me parece que es muy importante tomarlos con cierto respeto para la juventud, ¿no? Entonces, creo que todos los adjetivos demasiado grandes que le ponemos siempre a los jugadores de fútbol o a los escritores muy importantes, ¿no? Es un genio, es un fuera de serie, es un fuera de este mundo. No, eso me parece que no le hace bien a la gente que quiere empezar a escribir. Yo creo que a escribir se aprende exactamente igual que se aprende a trabajar la madera o a ser un herrero. Después, lo que es difícil de enseñarle a alguien es la mirada, ¿no? Creo que la mirada es muy personal sobre qué voy a escribir, cuáles son las historias que me interesan. Pero independientemente de cuáles son las historias que me interesan, a escribir se aprende escribiendo y leyendo. Entonces, creo que el hecho de que la gente se quede con esa sensación de que se puede, me parece fundamental, ¿no? Hay una teoría por ahí de Malcolm Gladwell, que es como un escritor un poco medio matemático hasta cierto punto, ¿no? Que es como la teoría de las 10,000 horas, que es que las personas que juntan 10,000 horas haciendo algo en su vida, cualquier cosa que ésta sea, se convierte inmediatamente en del 1 al 5%, y se vuelven muy buenos en ello, ¿no? Entonces, no tenemos que juntar 10,000 horas, pero tenemos que andar hacia allá, ¿no? Entonces, si tienen la curiosidad de escribir, escriban, ¿no?
sean críticos con ustedes mismos, pero primero enamórense de lo que están haciendo, o sea, que les dé gusto escribir, que cuando lo vuelvan a leer sientan como orgullo, ¿no? Porque ahí encontramos como la voluntad y la fuerza de seguir y seguir y seguir. Creo que al principio no es tan importante enseñarlo, a menos de que sea una persona que te va a dar algo bueno, ¿no? Y cuando ya tienes algo un poco más grande, ahí entonces puedes sociabilizarlo, ¿no? Pero ya te formaste el hábito. Creo que lo más difícil es formarse el hábito. Una vez que tienes el hábito, aunque te digan que no, vas a volver y vas a volver y vas a volver, ¿no? Y entonces luego vas a buscar como que te devuelvan algo y vas a hacer algo bueno con eso, ¿no? Entonces creo que el hecho de entender que se puede aprender a escribir me parece que es importante para quien empieza. Muchas gracias. Bueno, pues gracias, Uri. Un placer platicar contigo. A mí me encanta platicar de libros, de escritura, de lectura. Lo disfruto mucho. Gracias por escuchar, por estar aquí. Les recordamos que, bueno, está el libro de Esta Cuerpa Mía, de Uri Bleier, editorial Alfaguara. Está aquí en la Filu y está aquí Uri. Entonces, si alguien anda con su libro, pues puede ser un momento para pues ahí que les eche el recuerdito, la firma, platicar incluso. Y muchas gracias. Es todo. Gracias.